Hola, hola, yo soy Elizabeth Machado y hoy les compartiré algunos de mis apuntes de introducción al derecho, tomados del libro Introducción al Derecho de Abelardo Torre. El derecho y sociedad. El ser humano cuando llega al mundo aparece contenido en la estructura jurídica normativa al tiempo de su aparición y como miembro de la sociedad a la que se incorpora, viene a acatar las normas jurídicas existentes. Pero ocurrirá con el tiempo que la sociedad comenzará a reclamar a ese derecho al que nos referimos que comience a mirar, a adaptarse y contener las nuevas necesidades que demanda la población o parte de ella. La sociedad va a requerir acomodar el molde del derecho a la nueva realidad existente, lo que queremos significar que el derecho y la sociedad están en permanente empuje entre sí para estar a la altura de las necesidades imperantes en cada momento histórico del desarrollo social. Las normas que rigen la conducta humana, normas jurídicas, normas morales y normas del trato social. Las normas jurídicas dijimos de ellas que son coercibles. A su vez, señalamos que son heterónomas. Esto quiere decir que son normas impuestas por otro, en este caso, por una autoridad superior que es el Poder Legislativo. Las normas morales son incoercibles. Esto quiere decir que no puede obligarse al sujeto a cumplir con ellas mediante el uso de la fuerza. Por otro lado, las normas morales son autónomas, lo que significa que a ellas se les cumple no por la imposición de otro, sino por el conocimiento que uno mismo tiene de que a esa norma hay que cumplirla, en tanto y cuanto así lo entienda el sujeto. Las normas del trato social son también incoercibles, lo que significa que nadie puede obligar a un sujeto a que las cumpla por medio de la fuerza. Y además son heterónomas, es decir, son impuestas por otro, que en este caso es la sociedad. Sin embargo, a pesar de que mencionamos que una de estas normas no son coercibles, que son incoercibles, esto no quiere decir que carezcan de sanción. Por ejemplo, en la norma jurídica, que es coercible y es heterónoma porque la imponen otros, la sanción es la que dispone la ley según el caso. En las normas morales, que son incoercibles y son autónomas, la sanción es el remordimiento de conciencia del sujeto. Y en las normas de trato social, que son también incoercibles, son heterónomas y su sanción es el reproche social. Elementos que integran las normas jurídicas. 1. El sujeto. 2. El derecho subjetivo. 3. El deber jurídico. 4. La sanción. El sujeto es la persona física o visible, la persona jurídica o la persona por nacer. La persona física o visible son todos los entes susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones que tengan signos característicos de humanidad, sin distinción de cualidades o accidentes. También podemos llamarlos personas humanas. La persona jurídica son todos los entes susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones que no son personas físicas. Y la persona por nacer es la que está concebida en el vientre materno hasta su nacimiento y pueden adquirir derechos que están condicionados a que nazca con vida, aunque sea solo por un instante. Las personas jurídicas se pueden clasificar en personas jurídicas públicas y personas jurídicas privadas. Las personas jurídicas públicas son el Estado Nacional, el Estado Provincial, el Estado Municipal y la Iglesia Católica. Las personas jurídicas privadas son las asociaciones civiles, fundaciones simples, asociaciones que necesitan autorización del Estado para poder funcionar. Derecho subjetivo es una posibilidad de acción o de omisión autorizada por una norma jurídica. Ejemplo, el derecho de casarse, el derecho de testar. También podemos definir al derecho subjetivo como una facultad, potestad, poder o señorío que tiene una persona para exigir algo de otra.
Por ejemplo, el derecho del comprador de exigir al vendedor que le entregue la cosa comprada en perfecto estado. El deber jurídico. El deber jurídico es la obligación impuesta por una norma jurídica de realizar una cierta conducta. Relación jurídica. Es el vínculo jurídico que se establece entre dos o más personas. La transgresión es el incumplimiento de la prestación debida por el sujeto obligado, es decir, es el incumplimiento del respectivo deber jurídico. La sanción es un hecho positivo o negativo, impuesto aún mediante la fuerza al responsable de una transgresión. Bueno, resulta explicar cuál es el procedimiento para la formación de una ley. En el sentido indicado decimos que está compuesta de los siguientes pasos: iniciativa, discusión, sanción, promulgación, publicación y comienzo de su obligatoriedad. Iniciativa. La iniciativa de un proyecto de ley es el acto de presentar o proponer un proyecto de ley al Poder Legislativo, por quien está facultado para hacerlo concretamente. El proyecto de ley debe ser presentado en una de las dos cámaras, pero el principio general establecido en el artículo 77 de la Constitución Nacional dispone que el proyecto de ley puede ser presentado en cualquiera de las dos cámaras, salvo las excepciones que la propia ley constitucional establece. Discusión de los proyectos de ley. Es el acto por el cual las cámaras deliberan acerca de los proyectos presentados para establecer si deben o no ser aprobado el proyecto de ley que entra en cualquiera de las dos cámaras. Es sometido a una primera discusión para ver si se lo aprueba sobre tablas o si se lo envía a comisión, lo cual es aprobar sobre tablas significa literalmente eso. No se lee, se pone sobre la mesa y se aprueba. Enviarlo a comisión significa discusión en general. Esta discusión versa sobre la idea de un proyecto en su conjunto, de discusión en particular. En esta se trata artículo por artículo y se va votando sobre si se los modifica o si se les suprime o si se los deja como están. Están terminada esta discusión que tiene lugar en ambas cámaras, el proyecto queda aprobado. Sanción del proyecto de ley. Es el acto por el cual el Poder Legislativo, es decir, ambas cámaras conjuntamente, aprueban un proyecto de ley. Entre nosotros, con un Congreso bicameral, la sanción legislativa se concreta con la firma del proyecto por los presidentes de ambas cámaras. Promulgación del proyecto de ley. Es el acto por el cual el Poder Ejecutivo aprueba por decreto el proyecto de ley sancionado por el Congreso y además dispone publicar el proyecto de ley. Adviértase que hasta ahora seguimos usando la expresión proyecto de ley y no ley, como suele decirse, y como dice nuestra Constitución, y ello se debe a que hay un momento en el proceso formativo de la ley en que el proyecto de ley deja de ser tal para convertirse en ley. Para algunos autores ese momento es la promulgación, para otros ese momento es la publicación y para otros ese momento es la fecha en la que comienza la obligatoriedad de la ley. Este es el criterio más aceptado. Formas de promulgación. La promulgación puede ser expresa o tácita. Promulgación expresa es la que se materializa mediante el respectivo decreto de promulgación. Tácita es la que se produce de pleno derecho por el mero transcurso del tiempo establecido. Dice el artículo 81 de la Constitución Nacional: se reputa aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término de 10 días útiles. Publicación del proyecto de ley. Es el acto por el cual se pone en conocimiento de los habitantes del Estado la promulgación de un proyecto de ley. La publicación es un requisito esencial, puesto que no puede cumplirse lo que no se conoce, y por lo tanto es indispensable que se conozcan las leyes,
o por lo menos el pueblo disponga los medios para conocerla. El fundamento legal de ello se encuentra en el artículo 99 de la Constitución Nacional, inciso 30, primer apartado. Infiere también en el artículo 19 de la Constitución Nacional, segunda parte, y también en el artículo segundo, primera parte del Código Civil, antes de su última modificación. Como se realiza la publicación, no es suficiente con cualquier medio, como sería periódicos, radios, telefonía, etc. Aunque contribuya a tal fin, es necesario un medio oficial claro y cierto que dé la seguridad del verdadero texto de la ley. Considérese que a veces un simple signo de puntuación puede cambiar el sentido de una norma. Es por ello que en los estados modernos han adoptado preferentemente el sistema de periódicos oficiales destinados a tal fin. En nuestro país, en el orden nacional, la publicación se efectúa en el Boletín Oficial de la República Argentina, creado en el año 1870. Comienzo de la obligatoriedad de la ley. Es el instante a partir del cual las leyes deben ser cumplidas, lo que sirve para que las personas sepan a qué atenerse. Nuestra legislación establece los modos siguientes. A. Cuando la ley fija fecha, las leyes son obligatorias desde el día que ellas determinan. Cuando la ley no señala fecha, son obligatorias después de los 8 días siguientes al de su publicación. Eso aparece en el artículo 77 al 84 de la Constitución Nacional. Bueno chicos, espero que les sea útil esta información y que la compartan con sus compañeros de clase.